Hola, espero que estén muy bien todos. Hoy vamos a ver fracciones. No vamos a aprender ni a multiplicar, ni a sumar, ni a restar, ni a dividir fracciones. Lo que vamos a hacer es explicar qué es una fracción, cuáles son las partes de una fracción y cómo utilizamos una fracción. Entonces, espero que pueda quedar claro. ¿Qué es una fracción? Es un número para representar la parte de un entero. Yo aquí tengo dos figuras. De un lado, el lado izquierdo, tengo un círculo y del lado derecho tengo un círculo que no está completo. Al círculo completo precisamente se le conoce como entero y al círculo que no está completo se le conoce como fracción. ¿Cuántos enteros tengo? Tengo un entero de mi lado izquierdo. En mi lado derecho no llego a tener ni un entero, tengo menos de un entero, es decir, tengo una fracción. ¿Cómo se representa una fracción? Una fracción se representa por una línea que divide dos números. Un número va en la parte de abajo y un número va en la parte de arriba. Al número que va abajo lo estoy representando con una B. Puede ser cualquier número, 1, 2, 3, 4, etc. Y se le conoce como denominador. Al número que está arriba lo estoy poniendo con una A. De igual manera puede ser cualquier número. Estos números los pongo ahí para generalizar. Puede ser cualquier número. 1, 2, 10, 100, 5000, etc. A ese número se le conoce como el numerador. Entonces una fracción tiene un denominador y tiene un numerador. ¿Qué hace el denominador? ¿O de qué se trata el denominador? El denominador nos dice en cuántas veces se divide un entero. Por ejemplo, si yo tengo un pastel y lo divido en 8 partes, las partes en las que estoy dividiendo, eso es el denominador. ¿Qué es el numerador? ¿Cuántas partes del entero que ya dividimos vamos a tomar? Es decir, si ese pastel que yo lo dividí solamente tomo una parte, solamente me va a dar un pedacito, ese 1 va a ir acá arriba, porque de todo el entero que ya dividí, solamente estoy tomando una parte. Voy a hacer otro ejemplo con las figuritas. Yo aquí tengo un círculo. Este círculo lo voy a dividir en 4 partes. Como el entero lo dividí en 4 partes, en mi denominador debe ir el número 4, porque todo el entero lo dividí en 4 partes. Si todo el entero lo hubiera dividido en 10 partes, aquí iría un 10. Si todo el entero lo divido en 8 partes, aquí va un 8. Pero en este caso solamente lo dividí en 4 partes. Por eso va un 4. Y de esas total de 4 partes, yo solamente estoy tomando 3 partes. Entonces, aquí en el numerador es cuántas partes del entero vamos a tomar. Solamente voy a tomar 3 partes. Por eso debe ir el número 3. Es decir, que tomé 3 partes de 4 totales. Es decir, 3 cuartos. Así es como se lee. Voy a poner otro ejemplo intentando explicarlo mejor. Yo aquí tengo un rectángulo. Este es un entero porque no está dividido, es uno solo. Entonces, ¿cómo señalamos un entero? Con el número 1, porque es un entero. Si tuviéramos dos rectángulos, lo señalaríamos con el número 2. Si tuviéramos 5 rectángulos, lo señalaríamos con el número 5. Pero en este caso solamente tenemos un rectángulo, por eso lo señalo con el número 1. Y si nos damos cuenta, este rectángulo ya lo dividí. ¿En cuántas partes se ve dividido? 1, 2, 3, 4, en 5 partes. Entonces, como el entero lo dividí en 5 partes, ese número va en el numerador o en el denominador. Muy bien, va en el denominador.
que nos dice en cuántas partes divido el entero. Ahora ya tengo mi división, pero de aquí no voy a tomar todos, solamente voy a tomar una parte, voy a iluminar solamente 4. 1, 2, 3, 4. Es decir, que en el numerador debe ir el número 4, porque estoy iluminando solamente 4 partes de las 5 que conforma toda mi figura y las 5 partes en las que lo dividí. Es decir, 4 iluminados de 5 totales. Se lee 4 quintos. Bien, voy a poner otro ejemplo. Le puse aquí ejemplo 2. Tengo 5 octavos. Aquí tengo la fracción. Es decir, que yo debo tener aquí una figura que debe estar dividida en ¿cuántas partes? Según mi denominador, en 8 partes. Y de esas solamente voy a tomar 5. Vamos a ver. Aquí ya tengo mi figura. Esta figura está dividida en 8 partes, según el denominador que está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Y de ahí solamente tengo que iluminar ¿cuántas partes? Según mi fracción, 5. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces quiere decir que del total de 8 partes en que dividí mi entero, solamente tomé 5. Es decir, 5 de 8. Este se lee 5 octavos. Aquí tengo 3 ejemplos más. Voy a tratar de explicarlos. Mi vecina compró medio kilogramo de huevo. Es decir, que si yo tengo 1 kilogramo completo de huevos, ese kilogramo, según mi fracción, ¿en cuántas partes tengo que dividir mi kilogramo de huevo? La tengo que dividir en 2 partes, porque me lo está diciendo mi denominador. Tengo mi kilogramo de huevo, lo divido exactamente en 2 partes. ¿Y cuántas partes de esas 2 que ya dividí voy a tomar? Voy a tomar solamente una partecita, porque eso me lo está diciendo mi numerador. Entonces solamente tomo una parte, es decir, estoy tomando la mitad o un medio, que es como se lee mi fracción. Aquí tengo otro ejemplo. Yo corrí solamente 3/5 partes de un maratón de 42 kilómetros. Es decir, que todo el maratón completo, que es de 42 kilómetros, ese es mi entero. Entonces todo este entero lo tengo que dividir en 5 partes. De todos los 42 kilómetros lo divido en 5 partes. Y solamente yo corrí 3 partes. De esas 5 partes yo solamente corrí 3 partes. Es decir, no acabé el maratón, me faltaron 2/5 partes. Yo solamente recorrí 3 partes, según mi fracción que tiene aquí. Es decir, que solamente recorrí 3/5 del maratón completo. Aquí hay otro tercer ejemplo. Mi papá me regaló 1/3 de un terreno que compró. Es decir, el entero sería todo el terreno completo. Pero ¿en cuántas partes lo tuvo que haber dividido mi papá, según la fracción que tengo aquí? Así es, según mi denominador, que es en lo que se divide mi entero, lo tuvo que haber dividido en 3 partes. Entonces el terreno lo dividió en 3 partes iguales. Es muy importante que las partes sean iguales en las que se divide una fracción. Entonces aquí lo dividieron en 3 partes. Y de esas 3 partes, ¿cuántas partes me regaló mi papá? Solamente una, porque aquí está mi numerador, que son las partes que yo tomo del total. Entonces me regaló 1/3, es decir, una parte de 3 en la que dividió el entero. Entonces solamente tengo 1/3 del terreno. Los otros 2/3, a ver a quién se las va a repartir, pero a mí me tocó solamente 1/3. Como estos puede haber muchos más ejemplos que ustedes pueden ir ensayando y pueden ir pensando. Hay veces que vamos caminando hacia algún lado, obviamente con todas las protecciones, con esto de la
sanidad y la sana distancia, el cubrebocas. Y ahí al andar caminando podemos ir pensando en ejemplos de fracciones, cómo es que se manejan. Bueno, muchas gracias, espero que haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.